Amigos, continuamos con Atenea Gata, aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad, justamente hablando sobre la violencia intrafamiliar que se ha disparado y la violencia exterior en muchas partes del país, en la República Mexicana, y vemos también en la región, en Estados Unidos, en Norteamérica, en Canadá, pues la violencia es un tema latente, totalmente palpable, de tal manera que vivimos aquí en esta región del continente entre la pandemia y la violencia, que no cesa, que no para, que no se detiene. La violencia en el exterior está terriblemente disparada, muy acentuada. Vemos estos signos de incremento en el racismo, de incremento en el clasismo, de atentados, de violencia que han terminado con las vidas de muchas personas simplemente por su estrato social, simplemente por su color de piel, simplemente por la injusticia que se agudiza. La violencia en el exterior viene a formar una crisis más profunda ahora, no solamente por el COVID-19, sino porque los seres humanos lo que menos limpian y lo que más se requiere limpiar es el corazón humano, porque del corazón viene la principal infección, la principal pandemia, que es la violencia, que no nos deja desarrollar nuestra creatividad, que no nos deja vivir en paz, porque la paz nos da pauta y nos da camino libre a tener nuestros derechos, a tener nuestra total libertad de producir y de contribuir en servicio para todos los demás. Cuando hay violencia se inhibe toda esta capacidad creativa, se inhibe el comercio, se inhibe el tejido social. Hoy está totalmente desquebrajado el tejido social, hay que reconstruirlo y lamentablemente esta situación donde la violencia está disparada, que ha permitido que la corrupción inunde a las instituciones, que las instituciones pierdan credibilidad ante la ciudadanía, pues ya nadie tiene respeto por el derecho, ya nadie tiene respeto por la ley. ¿Qué puede hacer el gobierno en estos momentos ante ello? Porque además esto alimenta el miedo a que los ciudadanos ya no quieran participar en política, a que los ciudadanos ya no quieran tener incidencia en las políticas públicas porque están secuestradas estas instituciones por el crimen organizado, por el narco, por gobernantes mafiosos que solamente buscan actuar de forma muy mezquina y hoy vemos los resultados como ocurre en Jalisco, como ocurre en Ciudad de México, como ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, en Chihuahua. Es infinito la serie de ejemplos que podemos poner en este momento. Claro, estoy de acuerdo con todo lo que está pasando, es muy fuerte, pero pues cualquier opinión que yo te diga, pues volvemos a lo mismo. La paz empieza dentro de una persona, la paz empieza con la congruencia, la paz empieza con la tranquilidad que uno se dé a sí mismo. Los choques en el exterior, ahorita está habiendo choques, ¿no? Choques de ideas, choques de egos, y entonces empieza por el choque que tienen las personas en su interior, el choque entre sus pensamientos y sus sentimientos y en sus acciones. Yo siempre les digo en mis talleres, ¿le crees a los políticos? No. ¿Por qué? Pues porque dicen una cosa y hacen otra, claro. ¿Y en qué parte de tu vida tú dices una cosa y haces otra? ¿En qué parte de tu vida tu corazón te dice, eso, no vayas por ese camino, ahí no es? Y tú vas y lo haces. Entonces, esas incongruencias y esos choques comienzan en el interior de cada ser humano, que somos una celulita del gran órgano que es el planeta. Entonces, cuando las celulitas pues están confundidas y no saben cuál es su función, su misión, y están siempre en ese choque, entonces, pues, ¿cómo va a funcionar bien el órgano? Entonces, ¿qué te puedo decir? La violencia ha existido. Yo no puedo creer que unos días antes de la pandemia el Facebook estaba inundado, porque no me encanta ver noticias perdón, pero no me encanta. El Facebook estaba inundado de fotos de mujeres desaparecidas, de violencia, de gente pidiendo pues que se encuentren a sus hijas, a sus hermanas, y de pronto tiran la bomba y sale el asunto de la pandemia y de pronto
no más de eso, ¿no? Como si hubiera habido un reset en la mente de las personas y se les hubiera olvidado que venimos arrastrando un proceso Ah, terrible desde hace años. Entonces, yo creo que yo sí creo que existe el virus que está allá afuera, pero también creo que existe la manipulación de los medios, que existe el abuso, porque repito, o sea, la gente que libera la información, pues también es gente que trae sus patrones de abuso, entonces estamos sí. alimentándonos de cosas súper tóxicas, ¿no? Pues se Entonces, presta el tema para el sensacionalismo, para el amarillismo, para la para la nota exageración, roja, etcétera. sí, no, porque pues no tienen nada más de qué hablar, pero pues, o sea, y entonces, pues esa violencia que se está desatando, pues a mí me gusta mucho hacer oración, enviarle luz a esas personas, enviar luz a todo nuestro planeta, para que podamos despertar, para que podamos elevarnos, para que dejemos de sufrir, para que dejemos el sufrimiento. ¿A quién le gusta el sufrimiento? Pues sí, desafortunadamente sí hay personas que se vuelven adictas al sufrimiento. Y Y hay que entonces, decirlo, el sufrimiento es psicológico. claro, psicológico y se vuelve una adicción. Es que estoy sufriendo por esto. Ajá, ¿y ahora cuál va a ser tu nuevo pretexto para sufrir? O sea, ahora vamos a buscar, ahora es la pandemia, y hace un mes eran las mujeres desaparecidas, y antes, ¿cuál era el pretexto, no? Pues que Ah, mi sí. papá se murió. O sea, que tengo problemas en mi casa, que mis Bueno, jefes son... en este punto hay que recalcar que es posible tener paz interior ante cualquier Claro, circunstancia, porque la es, paz es creativa y es responsabilidad de uno. claro, es posible, existe el estado de tranquilidad, existe la felicidad, existe el amor, existe el perdón, pero volvemos a lo que te digo hace rato, es que es un tema del libre albedrío, es cuando la persona toma la decisión, cuando estamos hartos, cuando digo, hasta aquí, ya estoy cansado de vivir así, estoy cansado de que estos pensamientos me taladren la Ah, cabeza. Entonces, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Y entonces es cuando, ¿a dónde quiero llegar? Cuando defines tu misión. Cuando tú estudias negocios, lo primero que te dicen cuando te sientas ahí, ¿cuál es la misión de una empresa? ¿Tú quieres crear una empresa? Sí. ¿Cuál es la misión? Lo mismo aplica con el ser humano. ¿Cuál es tu misión? No, pues no sé, oye, yo me la he pasado toda mi vida buscando mi misión. Ajá, ¿no será que tu misión primero que nada es empezar a amar a tu familia, que es empezar a resolver tus pendientes, que es empezar a amarte tú, que es empezar a cuestionarte y de dónde viene eso que sientes, eso que piensas? ¿De dónde tomaste esa idea de que no eres suficientemente bueno, de que no eres, de que no te mereces la felicidad? ¿Quién te dijo? ¿En qué momento, en qué punto de quiebra en tu vida sucedió que tú adoptaste esas ideas o eso como tuyo? Cuando la gente empieza a abrir su mente y a cuestionarse las cosas, entonces todo empieza a cambiar. definitivamente es responsabilidad. Todo comienza justamente en la germinación de los pensamientos. Las personas no han sido educadas en nuestras sociedades a ser responsables de sus pensamientos, a limpiar la mente, a limpiar el corazón, para tener un eje de luz que conecte nuestra emoción, nuestra sexualidad, nuestro pensamiento y así construir una cosmovisión de armonía desde nuestro interior, conectados con todo lo que nos rodea, conectados con toda nuestra creación, porque somos parte de ella, pero no nos damos cuenta, nos sentimos ajenos, nos sentimos parte de otro universo, cuando nosotros somos la misma esencia de los polvos de estrellas, del espacio, de la materia, porque tiempo, espacio y materia son uno y lo mismo. Nosotros somos toda la creación, somos una sola especie humana, somos una sola familia. Es verdaderamente inconcebible esta inconsciencia de hacernos daño unos a otros cuando somos parte de la unidad, somos uno. Exactamente, somos un solo ser, viviendo en el mismo lugar, todos conviviendo, yendo, navegando. Y qué hermoso, me encanta escucharte. Fíjate que yo en el ámbito en el que me muevo, pues nosotros lanzamos nuestra publicidad, por ejemplo, ¿no? Lanzamos lo que yo le llamo un llamado. Entonces Sí. llegan las personas que sienten ese llamado en su espíritu. Mucha gente Ajá. de la que llega, llegan
porque realmente quieren un cambio ya y ya no saben ni por dónde, ¿no? Entonces llegan con esa necesidad en su corazón y es maravilloso porque cuando la persona siente eso y actúa y se mueve, ¿no? Porque pues moverte no es fácil porque tienes que romper tus resistencias, tienes que hacer las cosas diferentes, ¿no? Sí. Tienes que moverte, tienes que, pues sí, pagar, tienes que entregar tu tiempo y demás. Entonces, cuando las personas llegan con esa búsqueda de su espíritu, los cambios que ocurren son increíbles, son preciosos. Te puedo compartir que estoy feliz de mirar que cada vez son más hombres. Cuando yo empecé hace como 10 años a dar mis talleres, pues puras mujeres. Yo invocaba a talleres de parejas y demás, llegaban 20 mujeres y 2 hombres. Y entonces en los últimos años he visto un cambio maravilloso, del cual estoy extremadamente feliz, de mirar que cada vez son más hombres los que están dispuestos a abrir su corazón. La integridad y la integración del masculino y del femenino para crear el ser elevado, porque venimos de un padre y de una madre, venimos del sol y la luna. Entonces, al integrarnos en masculino y femenino, mente y corazón, se crea la perfección humana y entonces todos avanzamos. Y bueno, sí hay mucha gente dormida, hay mucha gente que sigue en la violencia, hay mucha gente que sigue en el sufrimiento, pero también somos muchísimos los que estamos dispuestos a crear la nueva humanidad, como yo le llamo. Porque a mí me parece tremendamente importante comunicar de forma intensa estos mensajes para hacer despertar a quien sea. Si alguien lo llega a comprender, si alguien de pronto cobra conciencia por leer una frase, por escuchar alguna idea, ya valió la pena. Porque sí, cambia todo el universo con el cambio de una sola persona. Se siembra la semilla del cambio, la semilla de la duda, la semilla que germina en cosas increíbles, porque estamos diseñados para la abundancia, ¿no? Entonces, sí. Le estaba atendiendo a unas personas hace unos días y me reía mucho porque una persona, es que sufro mucho, es que mi vida está mal. Y le digo, oye, Dios desde allá arriba quizá te está diciendo, ¿y por qué sufres? O sea, no entiendo por qué sufres, y yo te doy todo. Aquí hay suficiente oxígeno para respirar, aquí hay suficientes alimentos, aquí hay salud, aquí hay abundancia. Los que creamos esa escasez y ese temor, pues somos nosotros, ¿no? Y sobre porque todo están presos, sujetos al imaginario cultural. Imaginario cultural, hermosa frase, todo, eso es. Entonces, pues yo creo que todo empieza también cuando uno quiere dejar de pertenecer. La pertenencia, como en la pirámide de Maslow, primero cubrir las necesidades básicas para poder elevar la conciencia, ¿no? Hay un escalón que no es la punta de la pirámide, en la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades humanas, que se llama necesidad de pertenencia. Mucha gente sigue en esa tristeza, en esas ataduras, porque tenemos la necesidad de pertenecer a la tribu, ¿no? Okay. Entonces, cuando las personas decimos, es que sí, pertenezco a mi tribu, pero también quiero hacer las cosas nuevas, quiero hacer las cosas distintas. Entonces ya no quiero que haya, porque en mi tribu a lo mejor ha habido abusos, infidelidades, gente infeliz, hombres ausentes, parejas rotas. Entonces cuando yo digo, sí, formo parte de esa tribu, de ahí vengo, y eso soy yo, y quizás es lo que yo arrastro, pero también quiero que la tribu evolucione. Entonces quiero dejar de pertenecer y de hacer las cosas igual que todos, y entonces tengo el valor de atreverme pues a ser yo misma, aunque no les guste. Y entonces, pero pues ahí es donde no todo el mundo puede salir. Ahí es donde no todo el mundo tiene o quiere, pues sí tenemos, pero no queremos. Donde no todo el mundo quiere salir, porque pues es que si me voy, si hago las cosas diferentes, si voy por mis sueños, me van a dejar de querer. Me van a decir que ya no pertenezco a la tribu, ¿no? Y entonces, pues, ahí nos quedamos, ¿no? Justamente ese tema me gustaría profundizarlo, pero hagamos una breve pausa y regresamos contigo, Atenea, aquí en este espacio de Opinión y Libertad. Volvemos. Ok.